porque yo creo que lo primero que tiene que tomar en cuenta el país en este momento es qué hacen 15 diputados de la Asamblea Nacional y su presidente un 26 de diciembre a las 7:15 de la noche debatiendo el presupuesto que debe entrar a regir, si Dios nos da la oportunidad, en menos de una semana. Y la respuesta es sencilla. Es la irresponsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y del órgano ejecutivo. Hay que partir por allí. Se nos está tratando de plantear el día de hoy, a la luz de necesidades concretas y reales que este país tiene, como educación y salud, que hay un escenario o de luz o de oscuridad. Y yo creo que aquí los diputados, todos con más edad que yo, muchos con más experiencia política que yo, sabrán reconocer que en política, sobre todo a nivel de gobierno, no hay blancos y negros, se dice, ¿verdad? Sino varias tonalidades de gris. Y yo sí no voy a permitir que se enmarque esta discusión tan seria y tan compleja que le toma al país tanto tiempo de discutir en un blanco y en un negro. Esta comisión, en una resolución que ha sido reiterada y releída por el presidente de la comisión y sus comisionados, le dijo al Ejecutivo el 5 de octubre de este año, hace prácticamente 3 meses, que el presupuesto debía ser reformulado. Esta comisión y el país reciben esa reformulación hace escasamente una semana y unos cuantos más días. Yo hago la primera pregunta, retórica por supuesto, ¿de quién es la irresponsabilidad? Que hoy se quiera hablar de que no hay tiempo para construir un presupuesto verdaderamente ajustado a las principales necesidades del país. Al órgano ejecutivo. Que mientras veía cómo tapaba los fuegos que el órgano ejecutivo creó trayendo un contrato inconstitucional, como ya ha planteado la Corte en 25 ocasiones o más, tenía que ver cómo lidiaba con la sociedad que reclamaba que un gobierno hiciese su trabajo. ¿A qué nos enfrentamos ahora? A un gobierno que quiere hacer ver cosas que no son. Porque pese a que yo soy de los que, desde lo interno de este cuerpo, del que como siempre digo, me honro en participar, porque llegué aquí elegido, con ideas, con principios, con criterios, no con la verdad absoluta, pero representando parte importante de esta población. El 5 de octubre fue esta comisión la que le dijo al Ejecutivo que tenía que incluir el dinero del oncológico. Y con el respeto del señor Ministro de Salud, yo lo recuerdo muy bien aquí sentado, una silla más allá, en septiembre de este año, diciendo: el Ministerio de Economía y Finanzas no nos dio el recurso. En un presupuesto planteado 2.000 millones de dólares mayor. Yo le pregunto entonces a los pacientes oncológicos, este gobierno, cuando iba a invertir más plata en el presupuesto, no tenía para el oncológico, pero en un presupuesto más ajustado sí tiene. Eso no es conciencia y es doloroso que se haga política con algo tan delicado, habiendo tantas personas en este país, yo incluido, que hemos perdido familiares en ese hospital. No le querían dar el recurso porque no era una prioridad. Pero el pueblo en las calles, entre esos los profesores que nos acompañan hoy, le recordaron al Ejecutivo cómo poner en orden las prioridades. Pero no puede el Ejecutivo venir aquí a decir que ha sido su prioridad. Porque además aquí hay un cuadro que el propio Ministerio de Economía y Finanzas con el MINSA hicieron. Todos los patronatos, Oncológico, Nacional de Nutrición, Hospital del Niño, José Domingo Dovaldía, Santo Tomás, Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, recibieron recomendación del MEF menor de la solicitada. Si yo me estoy equivocando, que el Ministro de Salud cuando yo termine pida la palabra y diga: usted es un mentiroso. El MEF le dio todo a los patronatos de salud, pero usted y yo sabemos que eso es falso. Y lo que el MEF ha hecho hoy es tratar de jugar con la necesidad de un país.
Pero vamos a hablar de los datos, que esto es histórico, no solo por el 7%, sino porque es histórico que a la comisión vengan invitados de afuera, siempre bienvenidos, porque la democracia todos tenemos que participar y caber, a defender un presupuesto. Ojalá igual espacio tuviesen aquellos que pueden o no. Perdón, compañero, no le falte respeto a los invitados. Yo dije que siempre tienen la puerta abierta. Sí, pero no le falte respeto Yo a no los le falta invitados. respeto a nadie, presidente. Recuérdese que el Pleno es soberano. Y le dio votamos. cortesía. Yo aprobé la cortesía. Bueno, entonces... Ojalá fuese más amplia. No, y todo el tiempo. Sí. Pero usted hubiera podido Ojalá en traer, años porque anteriores pero usted no los trabaja- pacientes oncológicos Sí. hubiesen estado invitados cuando le recortaron el presupuesto, presidente. Ahí le voy a enseñar la resolución que usted ¿Me permite? votó en contra de esa resolución Pero que estoy solicitaba. hablando yo a usted, presidente. No, pero respete a los invitados, por Yo los favor. he respetado. Respételo. Creo que quien ha irrespetado a los Respételo invitados, o voy a tener que hacer uso del reglamento. ¿haciendo qué? Si usted, ¿Yo qué me he referido a los invitados, presidente? ¿Usted quiere seguir o no quiere seguir? Yo quiero que me dé el tiempo que me gane para hablar del presupuesto, presidente. Continúe. Gracias, presidente. Como decía, y es que esa es la típica tónica aquí, la opinión o es la que me interesa y la que yo tengo o no la permito. Yo estoy aquí para plantear mis opiniones en cuanto a un presupuesto del Estado, que si bien tiene aspectos positivos, como de los que hoy se ha hablado, no ha sido construido basado en una planificación financiera real. Y esa es la línea que tenemos que marcar aquí. Nos dijo el doctor Ortega, que es un profesional en la materia al que le agradezco su presencia. Hemos tenido la dicha de tener al hermano como director de Senacid por estos últimos años. Hay 10 radiooncólogos en el país. Un estudiante de medicina necesita 16 años para ser radiooncólogo. Lo que no sé si sabe, seguramente sí, porque como digo, es un hombre inteligente, el doctor Ortega, es que el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social no tienen los recursos necesarios a través del Ministerio de Economía y Finanzas para que todos los estudiantes que han salido de la universidad, privadas y oficiales, puedan entrar al internado para ser médicos. Es decir, podremos tener toda la infraestructura necesaria, pero hasta donde yo sé, doctor, sin médicos no hay salud. Y es el mismo Ministerio de Economía y Finanzas que hoy pretende ser alabado por hacer su trabajo finalmente, el que no le da el recurso a esos médicos para poder en un momento formarse y ser radiooncólogos. Es ese mismo Ministerio de Economía y Finanzas que cuando se lanzó la licitación, que fue pospuesta en más de 5 ocasiones, en marzo de 2022 y enero de este año, no certificó la partida para dar inicio a la obra a través de esa licitación. Entonces yo vuelvo y pregunto, ¿se está tratando de tapar lo incorrecto con adhesiones correctas o a qué se está jugando con la elaboración de este presupuesto? Lo que se está planteando con el 7% a la educación es un proyecto de ley que, si no estoy equivocado, gozó con el aval de todas las bancadas de esta Asamblea. Es decir, y quiero dejarlo claro, como se lo dice saber a algunos profesores, yo estoy a favor de que para el sector educativo haya el 7% o lo que sea necesario para que la educación en este país funcione. Lamentablemente, y aquí lo ha dicho la ministra de Educación, la planificación y la capacidad de gestión es lo que hace, como aquí lo han dicho los expertos en la materia, que están todos los días enfrentados al sector educativo, y es la capacidad de gestión lo que ha impedido que la educación de este país sobresalga. Pero quiero que hablemos de los escenarios, porque reitero, no podemos quedar enmarcados en un debate en el que solo están planteadas dos opciones. La Constitución Nacional es muy clara. El artículo 273 dice, si la Asamblea Nacional rechaza el proyecto de presupuesto general del Estado, se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior. Es decir, como se ha dicho tanto, si esta Asamblea decidiera rechazar este proyecto, se prorroga el modificado 2023 al 2024. Pero el artículo sigue.
hasta que se apruebe el nuevo presupuesto. Esta asamblea, al rechazar este proyecto de presupuesto, no le estaría diciendo que no al 7%, al que, repito, yo le digo que sí. No le estaría diciendo que no a una primera fase del oncológico. Podría decirle que sí a 2, 3 y todas las fases necesarias del oncológico. Lo que estaría diciendo la asamblea, si rechaza este proyecto, es que no va a permitir que un presupuesto mal construido, por cumplir con las exigencias que debe hacerlo de dos sectores, debe entonces verlo por bueno. Porque es primero ignorar la responsabilidad del Ejecutivo, que es armar un presupuesto que incluya el 7% en educación, que es armar un presupuesto que incluya la atención oncológica, pero también, por ejemplo, es un presupuesto que contemple cuál es la solución hospitalaria y de salud para las personas en San Miguelito que no se dan abasto en el San Miguel Arcángel, en el que se planteen soluciones reales para los residentes de Panamá Oeste que no se dan abasto en el Nicolás Solano, en el José Domingo Valdía en Chiriquí, un presupuesto que traiga todos los meses del salario del personal de salud del Chicho Fábrega y otros hospitales. Es decir, un presupuesto bien construido. No es que tenemos que decir hoy si es una cosa o la otra. El Ejecutivo tiene la obligación y tendría la oportunidad de reformular un presupuesto que incluya todo esto que hoy quisiéramos aprobar y más. Pero no lo hace. Y la razón es sencilla. El gobierno está tratando de continuar una política de gasto clientelista en los últimos meses de gestión para buscar la forma o de cumplir con una agenda electoral en la que le dicen al candidato del gobierno que puede ganar la elección y mantener el candidato en gobierno, o cumplir con la intención de los cercanos al PRD y al gobierno en alcanzar los puestos de elección popular que se tienen. Solo se gastó en descentralización paralela 10 veces lo que plantean darle en este momento al oncológico en los últimos 2 años y medio. Yo creo que es fundamental que hagamos un ejercicio de claridad y que se le diga la verdad al pueblo. Esto no es un ejercicio de prioridades. Es un ejercicio de ver dónde recorto para mantener mi estatus y buscar a dónde puedo sumar para ganar aliados y mantener el presupuesto que no responde a los intereses del país, aprobándose en medio de mis intereses electorales. Y yo, verdaderamente, como diputado, no puedo coincidir con ese planteamiento. Si retomamos el análisis que hacía el ministro, que quiero que conste en acta que no está presente en este momento que arrancó el debate, y el viceministro González, que nos acompaña, de lo que se invierte en el Ejecutivo, seguridad, salud y educación están cerca del 63% del egreso del gobierno central. Sin embargo, San Miguelito enfrentó su mes más sangriento de los últimos años este año. Los delitos de alto impacto y los delitos sexuales siguen teniendo más reporte de denuncias y más condenas que años anteriores. Ya aquí, reitero, los conocedores de la educación han hecho una radiografía clara en la que, aunque cada año el presupuesto del Ministerio de Educación aumenta, las falencias que ellos han descrito y que cada diputado conoce bien no se han podido solucionar. Y ni hablar del hospital oncológico y de la atención en salud, en donde, como todos vimos, pareciera más llover adentro del hospital en el que se atienden los pacientes oncológicos que fuera de él mismo. Y esa ha sido la realidad 4 años y medio,
Porque yo le pido a los colegas, le pido a los ministros presentes, le pido a los educadores, le pido al país que tome en cuenta esta discusión que estamos teniendo hoy tan interesante. No es del primer presupuesto que va a ejecutar este gobierno, es del último. Y qué triste que estos discursos que se van a escucharse a favor de los pacientes oncológicos, a favor de la educación del país, no haya sido el marco de este gobierno. Este presupuesto es un presupuesto que plantea 18% del mismo en pagar el servicio de la deuda extranjera. Porque este es el gobierno que nos ha endeudado a este nivel. Porque no dejemos de perder eso de vista. Si se hubiese decidido tener la austeridad con eficiencia, de la que habló el ministro Alexander, de la que habló el presidente, de los recortes en funcionarios que prometieron pero nunca cumplieron en la pandemia, aquí hubiese plata, incluso si quieren decirlo, prestada, no para pagar planilla, sino para pagar un 7% en educación o más. Y para pagar, como dije, todo el oncológico completo. Pero aquí se ha decidido darle prioridad ¿a qué? A los alquileres. De eso no se habla. El gasto en alquiler de vehículos de lujo en el Estado no ha disminuido, ha aumentado todos los años. Las dietas para juntas directivas, este gobierno está estableciendo que se pueden pagar hasta $500 por asistir a una reunión de una junta directiva. Entonces yo ahí donde me pregunto, si en efecto el dinero que se quiere construir para poder solucionar los problemas del país o está apuntado a otra dirección. Pero analicemos otro escenario. Se leyó desde la presidencia de esta comisión una nota en la que la Caja del Seguro Social se ve directamente afectada con este recorte, siendo la otra pata del sector de salud, así como el Ministerio de Salud, y con un presupuesto autónomo, como lo establece su ley orgánica, sufren un recorte, del que hay que verificar su legalidad. Recordando que entre algunos municipios, que deben ser supervisados por el Estado y el propio Estado, están los principales morosos de la Caja del Seguro Social. Entonces yo me pregunto, los hospitales del Seguro Social, el funcionamiento del Seguro Social, que se va a ver directamente impactado por ese recorte, ¿no es importante? Los hospitales en San Miguelito, que se están cayendo, y mis colegas aquí lo podrán decir conmigo, ¿no son importantes? El finalizar las obras de construcción de policentros, de policlínicas, de hospitales del seguro, ¿no son importantes? No podemos olvidar, colegas, que aquí sentada estuvo, donde debía estar sentado el ministro Alexander, la directora del IFARU, que dijo aquí, hace escasos 5 días, que el Ministerio de Economía y Finanzas no le había informado dónde eran los recortes presupuestarios que según la propuesta presentada iban a tener para el próximo año. El IFARU. Entonces la pregunta real es si la construcción del presupuesto y los recortes que se han hecho responden a la planificación que dicen tener o responde a salir una vez más de forma improvisada de una crisis que ellos mismos han planteado. Yo no puedo terminar esta primera intervención, este primer bloque, colegas, sin recordar una serie de comentarios, y por eso me duele tener que decirlo sin su presencia, que aquí hiciese el ministro de Economía y Finanzas. Lo primero, viceministro González, el ministro Alexander se autodeterminó a él mismo como el ministro del ahorro. Y como cuando era director de presupuesto del Estado, y ahora viceministro, que conoce muy bien los números, no me dejará mentir, este gobierno en ninguna vigencia, ni a la mitad de este año, le ha dado $1 al Fondo de Ahorro de Panamá, como establece la ley. $1 no ha entregado el ministro del Ahorro al Fondo de Ahorros de la República de Panamá. ¿De qué ahorro estamos hablando? Y encima, la Comisión Supervisora del Fondo de Ahorro le exigió al ministro que se hiciese una rendición de cuentas de los fondos que se habían sacado del Fondo de Ahorro para usar en la pandemia y dicen aún estarlo esperando.
Aquí se habla de cómo la economía se vio impactada por las protestas. Sí dijeron, profesores, eso no se lo cuentan. Cuando las protestas fueron generadas por la mala forma de hacer gobierno, insistente, antidemocrática, de espaldas a la ciudadanía, que este gobierno ha venido implementando desde el 1 de julio de 2019. Y finalizó con la aprobación de un contrato inconstitucional declarado así por la Corte. Pero para ellos la pérdida económica es culpa de otros actores, no de quien fue elegido para gobernar. El ministro habla de las vacantes que se han reducido, pero el informe de Contraloría, el último, al mes de agosto, señala que la planilla del Estado sigue aumentando mes con mes en funcionarios y en costo al Estado. Y si bien reconozco y entiendo lo que han hablado aquí de leyes especiales, la responsabilidad primaria, o mejor dicho, viceministro, con su respeto, la irresponsabilidad primaria ha sido de ustedes, que a 6 meses de salir del gobierno no han presentado, sobre todo con tanta justificación que ustedes mismos han presentado, la Ley General de Sueldo, que la Constitución les obliga a trabajar. Y prefieren seguir, como ustedes mismos han dicho, inflexibles con las leyes especiales que se han aprobado. Entonces yo me pregunto, ¿el órgano ejecutivo es parte de la solución de este asunto o es el principal problema que enfrentamos? El ejecutivo que trajo un contrato inconstitucional y que pudo haber detenido la economía por el tiempo y por el valor que ustedes mismos han señalado. El ejecutivo que nos trae a debatir el presupuesto 3 meses después que esta asamblea le dijera, no, esto hay que volver a verlo y volver a hacerlo. El ejecutivo que pospuso y finalmente canceló la licitación del nuevo hospital oncológico, que le recortó presupuesto y que aquí en traslados no encontraba 13 millones para darle, así que le dieron por parte, pero que sí traslada a otras instituciones arriba de esos montos. Aquí la pregunta es concreta y es ¿hasta cuándo esta asamblea? Porque creo que el país ya no lo aguanta. ¿Hasta cuándo esta asamblea va a permitir que un ejecutivo que es responsable cuando quiere y sobre todo a medias se siga saliendo con la suya? Ahora, bajo el espejismo de inversiones en áreas importantes del desarrollo nacional. Porque lo quiero volver a repetir. Este diputado está de acuerdo con el 7% de la educación. Y estoy de acuerdo con que se construya un oncológico. No estoy de acuerdo que a la primera fase haya que darle 20 millones cuando se había dicho que se requerían 72, pero es que lo que aparece son 20. Porque eso es lo que hay para el oncológico en este país, 20 millones. Cuando en este país se gasta en la planilla del sector público arriba de 400 millones de dólares por mes. De una reducción que se planteó y nunca se ha cumplido en el gobierno de la austeridad con eficiencia. Ya que, como digo, hemos visto poco. Yo creo que aquí es importante también rescatar las palabras del ministro Alexander, que decía que la estrategia del gobierno era reducir la tasa de deuda a pagar y lo que ha hecho es aumentarla año con año hasta llegar, como dije, al 18% de este presupuesto, que además está recordarle al país, a todos los presentes, es el presupuesto más alto que ha tenido el país y es de los aumentos más importantes en medio de una crisis económica, porque no perdamos eso de vista, compañeros. El ministro Alexander, cada vez que tiene la oportunidad de venir a esta asamblea a ser escuchado, habla de la crisis que vive el país. Ahora aquí nos mencionó, a diferencia de su pronóstico de que vamos a crecer 5%, ahora él habla de 2.5%. Pero nuestro presupuesto tiene un crecimiento, como él mismo dijo, de 6% contra el modificado, de 13% contra el real. Porque ese es lo otro de lo que no nos hablan. Nos quieren llevar a hablar del presupuesto presentado
contra el modificado, como si las modificaciones viniesen de afuera. Cuando la aprobación de la modificación al presupuesto, si bien puede terminar en ocasiones en esta comisión, arranca siempre con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. Que si se ve obligado a modificar su presupuesto, como lo hace año con año, por casi 1.000 millones de balboas, es porque no tiene claras las necesidades del país para realizar esos ejercicios presupuestarios. Y la situación es así de crítica, que este gobierno se ha hecho famoso por recaudar impuestos que deberían ser anuales, como establece la Constitución del presupuesto, que es anual, de años siguientes, para ver cómo entonces llegan a las cuotas que deben cubrir. En el país en el que la evasión fiscal no ha menguado, y así lo señalan grupos de la Unión Europea y las calificadoras internacionales. Yo quiero, en el poco tiempo que me queda, señalar algo que es fundamental. Aquí se hablaba mucho en su momento de que lo principal que señalaban las calificadoras a la hora de rebajar la calificación de Panamá, que la rebajaron de estable a negativa y que ha venido rebajándola a lo largo de estos últimos años y que han hablado con claridad, no era el desarrollo o no de la industria minera en el país, de la que sin duda hay que hablar, sino las estrategias contables, como los propios analistas internacionales, que se ven en la ejecución del presupuesto del Estado, que no solamente violan la propia ley, según dicen estos analistas, sino que no hacen posible cumplir con los propios estándares que se colocan las leyes, a través de la ley de responsabilidad fiscal, a través de la ley del fondo de ahorro, o a través del presupuesto, colegas, que dice que se tienen que hacer los pagos 90 días luego de presentada la cuenta, y díganme a mí, ¿cuántos contratistas llegan a esos cumplimientos reales? Pocos. Y por eso es que este presupuesto debe ser revisado profundamente. Pero yo entiendo perfectamente que la comisión se sienta dudosa de decirle que no, aunque reitero, no es decirle que no a sectores importantes como la educación o los pacientes oncológicos. Pero recuerdo a la comisión, que también lo dice la Constitución, si es para cortar egresos y modificar hacia abajo el presupuesto, estamos completamente habilitados. Entonces, compañeros, podemos invertir el tiempo que hemos estado esperando aquí hoy en ver dónde afilamos la tijera y empezamos a cortar de esos gastos que sumados no disminuyen. Viáticos, dietas, alquiler de autos de lujo. Porque al final, y lo dijo el ministro, la reducción no puede ser generalizada. Lo que se le ha reducido a determinadas instituciones en suministro de materiales y mantenimiento no puede ser igual para el Metro de Panamá, por ejemplo. Que Agatas pueda arreglar los buses en los que se maneja el pueblo panameño y que vayamos a ver los patios de cómo está Metro de Panamá y los buses. Cada vez hay más buses en desuso porque no alcanzan el dinero para mantener, reparar y equipar estos buses. Y ese es el nivel de detalle presupuestario que yo creo que debemos debatir, en el que se respeten todas las leyes, no solamente las que se ruegan o las necesarias para vender políticamente este presupuesto, porque no es la forma adecuada de llevarlo a cabo. Y por eso yo soy de la idea que este presupuesto puede y debe ser ampliamente mejorado. Y ojo, compañeros, eso que no he entrado a analizar, la parte normativa del presupuesto, que nos tocará en un siguiente bloque y que responde a ciento y tantos artículos sobre cómo se ejecuta el presupuesto, que también debemos revisar detenidamente. No solo para analizar si son realizables, como hemos estado viendo aquí por el último año y medio que tengo al menos yo en esta comisión, que algunas están allí para ser ignoradas o no cumplidas, sino cuáles propuestas que el Ejecutivo ha hecho están allí para mantenerse y cuáles no están allí para construir presupuestariamente de forma responsable, sino todo lo contrario. Yo termino con algo. Este gobierno no ha podido dar cuentas
de cómo es que se construyen las propuestas para dar con el presupuesto y que le han dado, más allá de establecido en la ley, por ejemplo, a la Autoridad Nacional de la Descentralización y que han engrosado partidas como el Techo de Esperanza y reparaciones en un gobierno en el que no se han visto grandes proyectos de vivienda realizados. Y es allí donde tenemos que cuidar la ejecución y como comisión cumplir con nuestro rol de fiscalizar el presupuesto general del Estado, como creo yo, lamentablemente, no se ha estado haciendo. Gracias, presidente.